El Salmo 53 es un lamento individual. Los salmos que pertenecen al género de los lamentos comienzan con un clamor y finalizan con una afirmación de confianza en Dios. Y en particular, el autor de este salmo comienza su oración describiendo la angustia que provoca observar la maldad de los hombres que rodean a Israel. Pero finaliza resaltando la verdad de que todos aquellos pecadores que niegan a Dios y hacen mal a su pueblo, temblarán y serán humillados, porque el Señor juzgará a los que hacen iniquidad. En una frase sencilla, el tema de este salmo se puede resumir en la siguiente oración: Dios, tú juzgarás la maldad de los hombres. Versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. El autor del Salmo 53 comienza su oración diciendo que una de las características del hombre malo e incrédulo es la necedad. El hombre que hace iniquidad es necio, porque razona en su corazón insensateces que terminan por negar a Dios y de esta manera vivir siguiendo sus propios deseos, ignorando la palabra de Dios y menospreciando sus atributos como Creador y Señor. Ahora bien, como se ha mencionado en el estudio del Salmo 14, el cual recomiendo volver a escuchar, el necio en el Antiguo Testamento no es un imbécil. De hecho, es posible que sea muy inteligente y a la vista del mundo exitoso. Sin embargo, su sabiduría terrenal solo le sirve para organizar su día a día según sus propios deseos, sentimientos y pensamientos, para atraer corrupción a su vida y para ser atraído una y otra vez a cometer diversos pecados y maldades. Por tanto, el hombre malo e incrédulo es necio, niega la autoridad de Dios en su vida y por eso se corrompe, hace maldad y no el bien. Versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. El autor continúa la oración de este salmo diciendo que, a pesar de que el hombre malo e incrédulo niega a Dios y su autoridad divina, la verdad es que el Dios soberano y omnisciente sí está mirando desde los cielos a los hijos de los hombres. Y no solo mira, sino que también evalúa la vida de los hombres y juntamente con ello declara que ninguno de los que le niegan es verdaderamente entendido. Todos los necios que niegan la autoridad de Dios en sus vidas y evitan todo pensamiento de Él, en realidad se han desviado de la verdad y no buscan a Dios. Se han corrompido para hacer lo malo y vivir según sus propias ideas. Y por tanto, la sentencia de Dios al mirar a los hombres malos e incrédulos es: no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Verso 4. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Llegando al momento más intenso de la oración, el salmista expresa que la maldad de los hombres incrédulos y necios los ha llevado a maltratar al pueblo de Dios sin piedad. En este verso, el salmista describe cómo es que los hombres sin temor de Dios destruyen a la nación de Israel y devoran su pueblo como si fueran trozo de pan. Ante lo cual, el autor, conmocionado por esa realidad, se pregunta: ¿de verdad no tienen inteligencia? ¿De verdad no son capaces de reconocer quién es Dios? ¿De verdad piensan que Dios no existe y que Él no hará nada contra los que devoran a su pueblo? Verso 5. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Luego de describir al hombre malo e incrédulo y mencionar algunas de sus insensateces contra Dios y su pueblo, el salmista toma un momento y lleva a todos sus lectores a reflexionar sobre el inevitable juicio que vendrá sobre todos aquellos que hicieron mal al pueblo de Dios. Y para ello, el autor llama la atención de sus lectores en el verso 5 y les hace recordar algunos momentos cuando los enemigos de Dios fueron conmovidos en su necia seguridad y terminaron siendo en extremo espantados y avergonzados por Dios. Como por ejemplo, cuando los asirios sitiaron Samaria, en 2 de Reyes capítulo 7, o cuando Sennacherib tomó las ciudades de Judá y envió a Rabsaces para destruir a Jerusalén, en 2 de Reyes capítulo 18. Y es así como el autor, con estas breves palabras, quiere volver la vista de Israel a la verdad de que Dios no dejará a sus enemigos sin castigo. Antes bien, todos los que neciamente le han negado serán inevitablemente avergonzados y destruidos, porque Dios ya los ha desechado. Razón más que suficiente para que el pueblo de Dios sea animado a seguir esperando en el Señor.
y aún en medio de la dificultad, orar para que Dios pronto les visite, les salve y les restaure el gozo tras haber sido rescatados de las manos de sus enemigos. De esta manera, el énfasis del Salmo 53 es el siguiente. Aunque parezca que los hombres malos salen impunes tras haber cometido iniquidades, la verdad es que Dios, a su tiempo, hará justicia. Salmo 53. Dios, tú juzgarás la maldad de los hombres. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este salmo a nuestras vidas hoy en día? Bueno, en primer lugar, debemos recordar que, a pesar de que el hombre malo e incrédulo niega a Dios, un día igualmente tendrá que dar cuenta de todas las acciones delante del juez omnisciente que mira desde los cielos y ve la maldad de los hombres. En el Nuevo Testamento, Pablo cita el Salmo 53 para hacer saber a todos los romanos que no importa lo que el hombre incrédulo crea de sí mismo. La verdad es que Dios ha dicho que todos los hombres están bajo pecado y que no hay siquiera un justo, sino que todos se desviaron e hicieron sin temor lo malo delante de sus ojos. Hermanos, hermanas, ¿conoces a alguien que niega a Dios y a su propio pecado? ¿Conoces a alguien que se ha declarado ateo o que viva como tal? ¿Qué le dices sobre su condición actual delante de Dios? Le dices que, si persiste en negar a Dios y el Evangelio de Jesucristo, llegará el día cuando será avergonzado y juzgado y recibirá lo que justamente merece por su incredulidad y sus pecados. Hermanos, les animo a orar y hablar con ellos. Busca una oportunidad esta semana para hablarles de que Dios juzgará la maldad de los hombres y que delante de Él no hay excusas. Invítalo a ver en la Biblia cómo Dios avergonzó a los que negaron su poder y su juicio. Y en segundo lugar, hermanos, debemos vivir recordándonos que sí hay Dios. ¿Te has fijado que es muy fácil olvidar que Dios todo lo ve y que todo lo sabe y que está en todo lugar? ¿Has notado que es muy fácil olvidar que Dios nos había condenado a muerte por causa de nuestros pecados, pero que en Jesucristo hemos alcanzado salvación? ¿Te has dado cuenta que a veces es muy fácil olvidar lo que Dios ha dicho respecto al pecado y por ende nos dejamos seducir por él? ¿Has notado lo fácil que es no detenernos durante el día para hablar con Dios y agradecer por todo lo que Él nos da? Hermanos, hermanas, por la gracia de Dios y la obra de Jesucristo en nuestro favor, el día de hoy somos totalmente distintos a los hombres incrédulos y necios del Salmo 53. Hemos conocido al Dios verdadero. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Podemos agradar a Dios con nuestras vidas. Podemos buscar a Dios y acercarnos a Él con confianza. Podemos seguir e imitar al Hijo de Dios. Fuimos hechos nuevas criaturas y podemos ofrecer a Dios nuestras vidas como sacrificio acepto sin dejarnos conformar a este mundo malo. En fin, los que estamos en Jesús, los que hemos creído en Dios y en su Evangelio, no tenemos razón para vivir como si no hubiera Dios. Al contrario, vivamos cada día glorificando a Dios con nuestras vidas porque sabemos que Él vive.